pido que nos grabe. Mire, estamos a punto de conectarnos con la doctora Guadalupe Correa. Usted la conoce, ha participado varias veces aquí en Sin Censura y es una de las voces más fuertes en cuanto a la sociología y a la ciencia política se refieren, para hablar de lo que podría venirse en cuanto a un golpe blando, en cuanto a esa intervención extranjera de la que nos advertía ayer Rafael Barajas el Fisgón. Hoy en la conferencia de prensa mañanera se lo volvieron a plantear al presidente López Obrador, pero mire, yo siento que el presidente lo ve incrédulo, considera que bueno, pues ya a estas alturas del partido, la derecha pues ya fracasó absolutamente en sus intentos, siempre ha dicho que él no tiene enemigos, que tiene adversarios, cosa con la que no concordamos aquí en Sin Censura, y dice que se han portado muy bien, porque en otros tiempos incluso llegaban a la violencia. Esto fue lo que planteó hoy el presidente López Obrador. Dice que no es necesario que él defienda el proyecto de alguna otra forma o que se vea algún tipo de defensa al mismo, porque la gente es la que está contenta y la que defiende en todo caso la Cuarta Transformación. Bueno, es que nos hemos cargado mucho a la derecha, vamos a equilibrar. Vamos por acá. Es que ayer fue de este lado. ¿Qué tal, señor presidente? Pero bueno, ahorita vemos. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy, de Grupo Cantón. Señor presidente, preguntarle, usted ha hecho una férrea defensa de lo que es la soberanía de México. Esto le ha traído una fuerte ola de ataques dentro y fuera del país, de aquellos grupos que estaban acostumbrados precisamente a que los gobiernos anteriores o los presidentes y sus equipos les dieran cuentas y les cumplieran sus caprichos. Aunque usted ha dicho que no iba a llamar al pueblo de México a salir a las calles a defender en este caso al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no usted reconsideraría volver a salir a darles el mensaje de que a México se le respeta y que se respeta su soberanía de injerencia extranjera? Sería mi primera pregunta. No creo que sea necesario. La gente está muy consciente en nuestro país, contenta con la transformación. Ayer fuimos a Salina Cruz a inaugurar un rompeolas de 1,600 metros de longitud en el mar. Una obra que significó una inversión de 6,000 millones de pesos. Pero con ese rompeolas, a ver si lo pones, si está. Salina Cruz se convierte en el puerto de más calado. Y mire, en este sentido, el presidente pues asegura que no hace falta salir a la calle a defender ese proyecto de la Cuarta Transformación porque la gente está contenta. Efectivamente, en las últimas encuestas hemos visto un apoyo absoluto no absoluto, pero un apoyo considerable al presidente López Obrador. Incluso hoy en la mañanera decía que en los dos estados en los que más se ha enfrentado problemas en cuanto a su apoyo ha sido Aguascalientes en primer lugar y en segundo lugar la Ciudad de México, debido al bombardeo de noticias falsas y de manipulación en los medios de comunicación corporativos. De todas formas, yo sí creo que deberíamos revisar, no echar en saco roto lo que ayer nos advertía aquí el periodista y caricaturista Rafael Barajas el Fisgón, cómo es que podríamos estarnos enfrentando a una intervención extranjera. Ahí está este manejo indiscriminado de bots, estas campañas que pues llegan a los millones de posicionamientos, de impresiones, disculpe usted, de impresiones con el hashtag de narcopresidente o fulanito de tal, que pues vamos, ni siquiera son, pueden ser reales en el tiempo y el espacio, hablando de la física, ¿no? Son muchísimos más hashtags que mexicanos. Muchos de estos vienen incluso de otros países. Bueno, tantas circunstancias que tendríamos que
revisar. Y ahora que saludemos a la doctora Guadalupe Correa, déjame le cuento que pues ella publica en sus redes sociales este tuit, no sé si lo tenga por ahí, Héctor, un tuit en el que dice: este es el verdadero peligro para México, la paz y la democracia. La infame propaganda proviene de fuera del país, al parecer, y es avalada por una mezquina y torpe élite que se agacha ante los intereses imperialistas de gobiernos o grandes capitales extranjeros. Déjeme saludar con muchísimo gusto a la doctora Guadalupe Correa, aquí en Sin Censura. Doctora, bienvenida a Sin Censura, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes el día de hoy. El placer es nuestro. Platicábamos con la audiencia de Sin Censura de este riesgo que existe, y hay una circunstancia que es muy clara. A lo mejor y caemos en un terreno común al hablar de la conocida frase de el pueblo unido jamás será vencido. A lo mejor es una frase hecha, pero siempre he pensado yo que ningún ejército, ningún grupo criminal, ningún grupo terrorista, ningún millonario, ningún grupo empresarial se puede enfrentar a 30 millones de mexicanos, a 40 millones, a 50 millones de mexicanos. Con eso, teniendo eso de panorama, el gran respaldo que tiene López Obrador, ¿considera que de todas formas podríamos enfrentarnos a algún peligro de intervención extranjera en estos momentos? Bueno, es que la propaganda es la propaganda y hay que saber cómo se construye. Y si nosotros nos remontamos al año 2006, es importante porque también Andrés Manuel López Obrador tenía un público muy amplio que lo seguía. Era el puntero de las encuestas, tenía un momento, ¿no? Y además él ocupaba un espacio dentro de la administración pública, dentro de la administración pública, como jefe de gobierno del Distrito Federal en ese momento, ¿no? Él iba a ganar la elección de 2006 y muy probablemente la ganó. O sea, más bien no muy probablemente, la ganó. Hubo un fraude y esto es muy importante entenderlo. Hubo una campaña sucia donde se gastó muchísimo dinero, muchísimos recursos. Quizás dentro y quizás fuera del país, más bien dentro y quizás fuera del país. Porque el aval de esa elección vino de fuera del país y el Partido Revolucionario Institucional avaló los resultados de la elección, para que no hubiera habido ningún problema. Sabemos que las élites muchas veces, en muchos países, en muchas situaciones, deciden los resultados y que las democracias, aunque se digan democracias, luego gana el dinero, aunque exista en el papel las reglas del juego. ¿Qué se está haciendo ahorita? Y eso es muy importante porque esto abona a una narrativa que no es nueva, que se viene tejiendo paso a paso desde la muerte del cardenal Posadas Ocampo, quizás ya más a un nivel que fue cubierta por los medios internacionales, donde realmente el objetivo es desestimar cualquier gobierno mexicano. Y no estoy hablando simplemente del actual gobierno de México, pero de la política antinarcóticos de los Estados Unidos. ¿Y para qué se ha utilizado la política antinarcóticos de los Estados Unidos? ¿Cuál fue qué pasó en el caso de Colombia? ¿Y cómo ha avanzado de forma en que les ha permitido tener una presencia geoestratégica en el hemisferio más allá de sus intereses que deberían ser, ¿no? El tráfico de drogas. Hablo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, y de la presencia de sus otras agencias por el tema de la política de drogas. Estados Unidos, que ahora tiene un problema muy importante de adicciones, supuestamente tiene un problema de acuerdo con los números de muertes por sobredosis de fentanilo, los últimos 2 años pasados o 3 años, si no mal recuerdo, ha habido un número de muertes por sobredosis de drogas de 100,000 personas. O sea, es un número escalofriante, ¿no? Si atendemos a las otro tipo de causas de homicidio, los homicidios y otras muertes. Entonces, esto, que no es nuevo, este intento de percibir o de hacer que los carteles sean percibidos como tan fuertes y como entes políticos para realmente poder dar un paso más allá, no es nuevo.
ha habido un esfuerzo para presentar a estos llamados carteles de la droga, porque además se llaman carteles de la droga, sin especificar de qué estamos hablando en un mundo tan complejo como el mundo criminal en México y América Latina. Están hablando de carteles, están hablando de drogas, que para ellos es una cuestión de seguridad nacional. Ellos declararon la guerra contra las drogas el siglo pasado y entonces estamos hablando de su guerra, que les va a permitir enviar inclusive a tropas estadounidenses para luchar contra el que le llaman su principal flagelo. ¿Qué ha sucedido en estos años con la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, con la DEA? Ha sido una agencia completamente fallida, una política antidrogas completamente fallida, lo cual llama la atención. Se han gastado billions of dollars, lo digo en inglés porque así se dice cuando hablamos de billions, de miles de millones de dólares en las últimas décadas para resolver este problema, y hoy por hoy se tiene el número más importante de drogas y la cantidad de drogas que se consumen en los Estados Unidos es impresionante. De hecho, no se ha hecho absolutamente nada más que presionar gobiernos, tener presencia, saber qué recursos hay, tener presencia por medio de sus agencias y además recabar inteligencia para presionar gobiernos. El tema de descabezar carteles, generar más violencia para continuar con esta guerra que nunca va a poder ser ganada, que es la guerra contra las drogas en un espacio de prohibición como el que establecen en Estados Unidos. Esto no basta para poder entender lo que está sucediendo. Hace años, ya en la segunda mitad de este siglo, hubo un esfuerzo importante por parte del Partido Republicano. Y estoy hablando aquí de los dos partidos, pero estoy hablando del Partido Republicano, que es el que en este momento está mucho más enfocado en este tipo de políticas y que ha propuesto inclusive una intervención militar. Y ya se ha puesto esto sobre la mesa. Pero para hacer esto, se tiene que convertir a los carteles de la droga en un ente político. Se le tiene que adscribir una intencionalidad o una estrategia política o un papel en la política, que eso es lo que está pasando ahorita con esta campaña sucia, burda, sin sentido, sin evidencias, pero así se genera la propaganda, la percepción, y toda esta codiscusión les podría dar a ellos la posibilidad de denominar a los carteles mexicanos, que no sabemos realmente lo que es, porque ni siquiera estamos hablando de carteles, no estamos hablando de pocas empresas que se sientan a la mesa para decidir la cantidad que se va a producir para poder operar como un monopolio y tener los beneficios más altos, ¿no? Poder tener las ganancias más altas por una cierta producción que se va a tener. Supuestamente se pelean. Y estos no serían carteles, se pelean por las plazas y no se sientan a la mesa a decidir el precio y la cantidad que van a producir como si fuera un monopolio. El precio, por lo tanto, la cantidad dada las condiciones de mercado. Y entonces tenemos estos carteles de la droga que tienen que ver con sus agendas, supuestamente, haciendo estragos, ¿no? Y entonces, como nosotros no podemos combatirlos, como dijo Donald Trump en el año 2017 cuando tomó posesión, a unos días después de tomar posesión, los mexicanos no pueden hacer esto con sus bad hombres, entonces vamos a llevar a nuestros hombres a poder acabar con este problema para nosotros. ¿Qué está sucediendo aquí? Con este tipo de reportajes que vienen y se originan fuera de este país. La Deutsche Welle, que es un medio financiado por el gobierno alemán, una parte, Inside Crime, varias fundaciones filantropicapitalistas, organizaciones filantropicapitalistas y, otros capitales. Y también, por el otro lado, tenemos al New York Times y a ProPublica, que tienen una cobertura, que viene haciendo una cobertura que es la intención de presentar a estas organizaciones como si fueran todopoderosas. Sabemos que hay un mundo criminal, sabemos que hay criminales paramilitares, sabemos que hay crimen organizado, pero es complejísimo el mundo como para adscribirlo todo al tema de las drogas y el narcotráfico, que es lo que le interesa a Estados Unidos. Toda la narrativa de medios de comunicación y de la política estadounidense gira alrededor de esta idea del narcotráfico. Autores, académicos, periodistas, anglos, principalmente de los Estados Unidos y obviamente de diferentes partes de Europa, principalmente de Inglaterra, hablan de los carteles, de la droga, todo esto, del tráfico de drogas, de la protección a los carteles, y generan esa percepción de que este grupo es inclusive más poderoso que el Estado mexicano. Y que no solamente más poderoso, sino estamos hablando de un narcoestado.
Y esta idea no está sustentada con la realidad. Y no está sustentada con la realidad porque los casos judiciales no muestran las evidencias de esto. Muchos de estos casos, y en principal el narcotráfico, se deciden en base a testimonios de testigos cooperantes o testigos protegidos. De lo que dicen criminales confesos, a los que se les puede creer bastante poco, porque además están negociando una baja de la sentencia. Y no nada más eso. Todo este sistema de procuración de justicia en los Estados Unidos a través de testigos cooperantes y protegidos no ha hecho nada bueno para detener las drogas que entran a Estados Unidos o para controlar el problema de los narcóticos. Pero eso sí, ha servido para presionar a gobiernos, para tener más presencia en el hemisferio y para ejercer un control geoestratégico y geopolítico. Ahora bien, ¿cuál es la discusión y cuál fue la discusión en 2023? También desde antes. Desde la era antes de Trump, desde los tiempos de Obama, en el estado de Texas, muchos republicanos estaban hablando de denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Y si se llega a esa definición, se va a poder controlar el territorio. Bueno, más bien, se justifica la entrada al territorio mexicano por parte de las agencias estadounidenses, porque ellos tendrían, por su propia política, por haber declarado la guerra contra el terrorismo, de entrar a territorio mexicano violando toda la soberanía. Y eso no se ha podido. ¿Por qué? Porque la respuesta que se ha dado y la respuesta que hemos dado nosotros en este sentido estamos hablando de grupos, de empresas criminales, pero de empresas que tienen un objetivo económico. Cuando ya adscribes a estas organizaciones una estrategia, un objetivo más bien político, y ya los haces entes políticos, ya puedes entrar a estas definiciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita con esos reportajes y con esta discusión y con esos hashtags? Le estamos escribiendo de facto un papel político y una capacidad como actor político a los denominados carteles mexicanos, sin ver realmente de qué estamos hablando. Cualquiera podría ser un cartel cuando vemos alguna actividad de crimen. Muchas veces, y esto ha pasado en estos últimos años, se incendian coches, se incendian llantas, hay los narcobloqueos, las narcomantas, los narcotodo, que todo es una narrativa del narco como si fuera gran fuerza. Y estos entes, que son más bien criminales paramilitares, hay que entender bien, porque tienen también, operan con estrategias militares. Se dice que son los narcos. ¿Qué narcotraficante va a querer que se le queme la plaza? ¿Qué narcotraficante va a querer calentar la plaza él mismo? ¿Qué no quisiera un narcotraficante que no se supiera nada para poder llevar a la droga por las rutas de manera más silenciosa? No, de lo que se trata es de llamar la atención para que se presione a México para que haga algo y para que siga extendiendo la capacidad militar en las calles del país. Pero ahora sí, en 2023 pasó algo muy desagradable. ¿Por qué? Porque legisladores, principalmente republicanos y políticos a cualquier nivel, dentro del marco del trumpismo, del proyecto MAGA, del proyecto Hacer América Grande otra vez, y del proyecto Primero América First, que es realmente lo que es el trumpismo, que ya es un movimiento social y político con los fundamentos del discurso de Donald Trump, y uno de ellos, que es muy importante, es el tema de las drogas y de la guerra contra las drogas. Dos congresistas estadounidenses, uno del estado de Texas y uno del estado de Florida, propusieron una iniciativa de ley para declarar la guerra contra los carteles. ¿Qué significa esto? Ir más allá todavía de la definición de organizaciones terroristas internacionales, porque esto ya es una cuestión que va más allá, lo hacen político y justifican la intervención militar en territorio mexicano. Es una propuesta, está sobre la mesa. William Barr y muchos otros políticos, Nikki Haley, todos los aspirantes a la Casa Blanca, a representar al Partido Republicano en las elecciones del 2024, todos se pronunciaron en favor de esta iniciativa o de iniciativas que justificaran la entrada directa, la intervención directa de tropas, la entrada directa de tropas supuestamente para luchar contra los carteles y contra el flagelo de la crisis del fentanilo, primero antes crisis de los opiáceos y opioides, con toda una serie de mentiras y de desinformación
en tanto lo que nos referimos a la crisis de los opiáceos y opioides, a la crisis del fentanilo, que tiene que ver más con cuestiones internas, con distribución de droga dentro de los Estados Unidos, con sus grandes mercados de droga que operan como, bueno, los mercados abiertos de droga que operan en diferentes partes de los Estados Unidos, cómo se distribuye la droga dentro de los Estados Unidos, cómo llega, cómo se consume en las narizotas de todos los policías de estadounidenses. Pero no, se tiene que culpar a los carteles. Ahora se trata de justificar la entrada directa. Donald Trump se ha manifestado al respecto, y los principales miembros del Partido Republicano, que podrían bien ganar la elección del 2024 de acuerdo a las encuestas y de acuerdo a la preocupación de los estadounidenses, que avalarían esa entrada directa. Además, estamos ahora con este tipo de idea, ¿no? Aunque no le va a afectar el presidente, no le va a afectar a la candidata Claudia Sheinbaum, no va a afectar la elección, pero ya daña, obviamente, al país, al Estado mexicano en su conjunto, lejos de los partidos políticos. Y además, esta idea, obviamente, por la falta de idea, la falta de capacidad, la mediocridad de la oposición mexicana, pues toman lo que está ahí y lo retoman y le hacen daño al país. Le hacen daño al país al seguir replicando este discurso dentro y fuera del país. Xóchitl Gálvez, en sus recientes apariciones fuera del país, en Washington, en España, pues hasta incluso pide ayuda, porque además de todo están estas organizaciones, van a las organizaciones y le piden ayuda también, porque supuestamente las elecciones va a ser un proceso turbio, un proceso ya con fraude, ¿no? Están anticipando el fraude. No se está basando en una realidad, es una narrativa basada en la desinformación, pero al final genera una percepción en diferentes círculos, no solo en México, sino en los Estados Unidos. Y esto es lo peligroso. Realmente, este tipo de narrativas, este tipo de coberturas a los más altos niveles sirve para generar esta percepción. Y las personas votan y las personas avalan ciertas políticas de acuerdo a esta percepción, porque votan de cierta forma. Y eso hay que entenderlo. Es peligrosísimo lo que está sucediendo. Es un pésimo papel de la oposición que por supuestamente avanzar en un proceso que saben que no van a ganar, o que saben que tienen que hacer algo, están poniendo en riesgo enorme a este país. Y sí existe esta estrategia, sí existen todas estas declaraciones. Es muy claro en 2023 cómo muchos miembros importantísimos de ese partido estaban proponiendo, para resolver supuestamente el problema del fentanilo, enviar tropas a los Estados Unidos. Y ahora, hablando de que estos grupos tienen supuestamente un impacto en el Estado mexicano, con la idea del narcoestado, con la idea de las elecciones, con la idea de que el presidente es narco, y todo esto está magnificado, está reproducido por ciertas personas, ciertas personalidades, como digo, académicos, comunicadores. El caso de Anabel Hernández, de Edgardo Buscaglia, por ejemplo, que es todo es terrorismo. Es importantísimo, si pueden hacer un ejercicio de revisión de contenidos, hacia dónde va el discurso de la mafiocracia para generar, de Edgardo Buscaglia, para generar esta idea de que, y esto no lo ha hecho solamente con esta administración, esto va más allá de los partidos. Edgardo Buscaglia, administración tras administración, con su compañía consultora, él está dando esta idea de que los mexicanos realmente son una porquería, no pueden con su gobierno, son una mafia. Estamos hablando de una mafiocracia que además incluye a la sociedad civil, que muchos de los actores están vinculados directamente con la mafia. Somos una mafia de país, y esto está vinculado también al tema del terrorismo, del narcoterrorismo, de que estamos hablando de grupos terroristas, y él ha apoyado una y otra vez la idea de que tenemos que denominar a los carteles o a las organizaciones criminales como terroristas, aunque no tengan nada que ver, aunque los reportajes de Anabel Hernández dejan mucho que desear, aunque todos estos reportajes de la prensa estadounidense estén hechos con los pies,
que realmente no se pueda llamar periodismo el hecho de confirmar una noticia que ya no es noticia, pero que estás reportando algo que ya no se hizo. ¿Para qué lo haces? Es generación de propaganda, pero sí genera una percepción y además avala una acción. ¿Por qué? Porque el mensaje no es para los votantes mexicanos. El mensaje es para los poderes fácticos. El mensaje es para el público estadounidense que va a avalar una acción en caso de que los republicanos lleguen al poder, o una posibilidad de acción. No sabemos si van a intervenir o con esa amenaza de intervenir van a ejercer mucho más presión sobre la próxima presidenta de México, que muy probablemente, de acuerdo a todas las encuestas, va a ser la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, dejan a este país en una situación de gran debilidad, porque sabe la oposición que no va a ganar. Pide intervención de la OEA, se genera esta percepción, y esto es bien interesante. Hay un reporte que se hizo a principios de este año por parte de un think tank del Centro de Estados Unidos-México en la Universidad de Rice, que se llama el Mexico Outlook, donde todos los puntos de la oposición empiezan ahí. Y este centro es financiado, uno de sus financistas es Claudio X González Padre, a través también del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Esta relación está aprobada y está en su página. Y ahí, todo lo que estamos oyendo, que puede haber fraude, que el gobierno mexicano va a meter mano en la elección, que se puede hablar de fraude y que va a haber una elección bañada por el narcotráfico, bañada de sangre por el narcotráfico, está ahí. Es clarísimo, ¿no? Y estamos hablando de poderes muy importantes, de poderes fácticos, de poderes extranjeros, de plataformas extranjeras. ¿Quién está dictando el guión? ¿Sí? Hay financistas mexicanos, pero eso se está dando desde los think tanks en los Estados Unidos. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? También. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy complejo. No sabemos si solamente se va a ejercer presión con esta posibilidad o si se va a hacer. Porque estamos viendo que muchas cosas que no nos imaginábamos, por ejemplo, en Medio Oriente, están sucediendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser muy rigurosos, hay que combatir esta narrativa, porque combatir esa narrativa es muy importante, porque como digo, esta narrativa no es para nosotros, no es para nuestras elecciones, es para justificar acciones más allá. Y esta narrativa es para la elección de 2024, para seguir construyendo esta idea, ¿no? Y dar esta percepción. En esta parte de la intervención, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, doctora, es algo que definitivamente han descartado tanto políticos como militares, analistas, periodistas. Consideran completamente inviable una invasión estadounidense a México con la guerra contra los cárteles de la droga como pretexto. Pero sí podría convertirse en una realidad, y se lo digo porque hay precedentes, ¿no? Hace 100 años Estados Unidos invadió México 2 veces durante la Revolución Mexicana, una en un enfrentamiento con Huerta, otra en una supuesta expedición punitiva que nunca pudo localizar a Pancho Villa, pero constantemente en ese entonces el expresidente Woodrow Wilson amenazaba a los principales generales de la revolución con intervenir en México. Estamos hablando de un presidente que fue hasta cierto punto muy cuestionable acá en Estados Unidos. Pero esto lo pregunto al pensar en una reconfiguración del gobierno de Estados Unidos ante un regreso de un Donald Trump que sí podría actuar como un Woodrow Wilson, o de legisladores de extrema derecha que lo siguen en este movimiento de Make America Great Again, ¿no? Claro, o sea, obviamente, y bueno, es verdad. ¿A qué nos referimos con intervención? Usted mencionó 2 casos claros, ¿no? No estoy hablando de que Estados Unidos vaya a decir esta va a ser la bandera de este país, esta entrada, esta intención, que luego se va a resultar, vamos, en acuerdos, en presiones, ponen más al ejército para ver las aduanas, para ver los puntos fronterizos, gastar dinero en su política como lo hemos hecho en estos últimos años por esta presión de los Estados Unidos. El tema de intervención tenemos que verlo mucho más realista. Y esta amenaza de intervención también es una forma de presión para que México
mande a la Guardia Nacional a la frontera sur, pues maneje todos los flujos migratorios de alguna u otra manera, que realmente participe en la agenda geopolítica y de recursos geoestratégicos en Estados Unidos y que les permita más presencia, ¿no? Para saber qué es lo que se tiene, a quién vamos a presionar, qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho Estados Unidos toda su vida. Hablo de la intervención, hablo de más presencia militar, hablo de más presencia también. No solamente estoy hablando del ejército de Estados Unidos, estoy hablando de esta injerencia que tiene esta nación como imperio en las Américas a través de sus agencias. ¿Qué fue lo que le permitió a las agencias estadounidenses meterse hasta la cocina? Porque así lo dicen personas muy cercanas a Felipe Calderón. Una elección que, bueno, vamos a hablar de percepciones, ¿no? Vamos a hablar de que, en mi opinión, hubo un gran fraude electoral que no se puede probar porque no están los datos y porque se avaló por parte del Partido Revolucionario Institucional y porque se avaló por parte de las agencias de naciones extranjeras y todo lo demás. Todo se hizo de manera que no existen los datos para avalarla, ¿no? Los datos oficiales, por lo menos. Entonces, con esa percepción, llega el presidente Felipe Calderón en una posición extremadamente débil. ¿Y qué? El presidente del empleo se vuelve el presidente de la seguridad. Y Estados Unidos, que era su sueño mojado realmente, que México dijera, ahora sí vamos a combatir a las drogas, con nuestra política de drogas, bajo nuestra perspectiva. ¿Qué fue lo que hizo Felipe Calderón? Supuestamente le sugiere a George W. Bush la iniciativa Mérida. Ustedes tenemos responsabilidad compartida. Era lo que Estados Unidos siempre quiso hacer. Pudo presionar al presidente de México para seguir su agenda y muchas de las personas que he entrevistado con relación a ese periodo, se escribió un libro que se llama La Guerra Improvisada, en los años de Calderón y sus consecuencias, con una persona, lo coautoré con un colega. Ellos decían, bueno, y también lo dijeron muchos otros comentaristas, muchos otros académicos y analistas políticos, que Calderón se vio de alguna manera forzado a hacer esto, a cambiar su perspectiva, porque tenía que legitimarse como presidente, después de haber quedado tan deslegitimado. ¿Qué es lo que va a pasar en esta elección? ¿Qué es lo que se está logrando con esta intención de manchar la imagen del gobierno, de hacerlo ver como un gobierno narco, de haber sido un presidente narco? Porque a quien se está dañando es a quien se percibe como el hombre fuerte. Y con esta percepción machista, con esta percepción y con esta estrategia, ¿no? De vincular a la representante de esta nueva fase de la transformación con todo lo que diga Andrés Manuel, porque lo han dicho muchos medios, porque inclusive los medios que participaron en esta campaña sucia, siempre se ha dicho que Claudia Sheinbaum va a ser en realidad pues una pieza más de los designios de Andrés Manuel López Obrador. Al deslegitimar al presidente, a llamarle narcopresidente, todo lo que viene en el país va a ser vinculado al narcotráfico. Y se va a pensar que estamos hablando de un narcoestado, de un país de narcos que necesita por todo la presencia de agencias estadounidenses en nuestro territorio, porque ellos están sufriendo de las drogas que les llevamos nosotros y nuestros carteles de la droga. Hay que tener mucho cuidado. Muchos periodistas reconocidos, muchos de ellos extranjeros que están viviendo en este país, se saben de arriba para abajo los nombres de todos los narcos, de todos los grupos supuestamente que dominan todo el territorio y toda la política mexicana. No todos son narcos. Muchos son criminales organizados, extorsionan, secuestran, pero de eso nada tiene que ver con las agendas estadounidenses. Si hay una parte que lleva las drogas a los Estados Unidos, esa parte no se ve, esa parte no hace ruido porque no les conviene, porque son una empresa de lo ilícito. En cambio, hay empresas criminales que no tienen nada que ver con la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pues es que esto también me pone a pensar en posturas que ya han existido. Le pido al equipo que nos grabe de varios políticos, específicamente de la oposición, e insisto, ¿no? A lo mejor y soy un poco tedioso al hablar de la historia, pero muchas veces se buscó la intervención de otros países, específicamente de Estados Unidos, en nuestra historia, la historia mexicana, ¿no? Hoy tenemos a alguien como el gobernador
Guanajuato, el gobernador saliente de Guanajuato, que a la mitad de su gestión incluso coqueteó con la idea, doctora, de que pues de alguna u otra forma él estaría feliz con tener a los infantes de marina estadounidenses en México. Esto, bueno, tal vez en una idea absurda ignorante de estos panistas que pues no saben el actuar de esos infantes de marina en el mundo, cómo es que de ninguna forma han quedado como verdaderos baluartes o defensores de los derechos fundamentales, ¿verdad? Pero sí creo que tendríamos que, como usted bien dice, exhibir este papel terrible que está jugando la oposición en cuanto a la intervención de otros países. Le quiero pedir sus conclusiones ante esta muy interesante, muy interesante análisis que nos hace aquí en Sin Censura, doctora. Sí, bueno, pensando en estos grupos, ¿no?, liberales conservadores en el siglo XIX y pensando en aquellos traidores a la patria, ¿no?, en aquellos traidores que por tener el deseo, ¿no?, de llegar o de regresar al poder, o de regresar a lo que se tenía antes, ¿no? A eso se le llama la reacción, los reaccionarios. Pidieron la presencia de los europeos, inclusive la presencia de un emperador, llegó Maximiliano. Este tipo de actitudes, de aspiraciones, obviamente de un sentido de inferioridad, ¿no?, de este sentimiento de inferioridad del mexicano cuando se encuentra en los Estados Unidos, cuando se encuentra con los europeos. Me parece que, por ejemplo, Xochitl Gálvez, cuando la veo en Nueva York, cuando la veo en Washington, D.C., cuando la veo en España, en lugares clave, ¿no?, en la capital de Estados Unidos, cuando la veo en lo que fue, ¿no?, el imperio aquí en el viejo mundo, y va, y también Felipe Calderón se enamoró de Harvard. Recomiendo este libro, La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, que escribí con un ex colega, trabajé con él. La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, muy interesante, porque aquí también, es más, Jorge Castañeda se refiere a Felipe Calderón como un chaparro acomplejado, ¿no? O sea, hablando más bien de su talla, ¿no?, y de sus complejos. Es bien interesante cómo el mismo Castañeda habla de Felipe Calderón y cómo algunos de sus colegas de Felipe Calderón que trabajaron con él hablan de que él llegó a Harvard y estaba endiosado con Harvard, estaba endiosado con los estadounidenses. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Genaro García Luna, él hablaba mal de todos. Él hablaba mal de todos sus colegas, de todo el poder judicial, de los periodistas, del Solalinde, de Carmen Aristegui, absolutamente de todos los mexicanos. Pero a los estadounidenses les decía amigos, les decía, oh sí, mi amigo John Philly, no mi amigo, y los amigos lo mandaron a la cárcel, ¿qué tal? Entonces, yo cuando vi a Genaro García Luna con el traje naranja, digo, estas personas, este país, y aparte sin pruebas, eso sí, eso sí, hay que ser honestos. Su gran amigo, cercanísimo de la DEA, del FBI, que les hizo todo lo que ellos querían y terminó con el traje naranja. ¿Qué espera cuando estamos viendo lo que ellos han querido por todas estas 2 décadas, por todos estos años? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que combatir estas narrativas una y otra vez. Creo que el presidente de México ha hecho muy bien en no quitar el tema del renglón, porque ellos no lo están quitando. Y es importante decir la verdad y combatir esta campaña sucia a como dé lugar, porque es por nuestro país. Podemos ser críticos de muchas cosas del gobierno de la transformación, pero esto es por México. Esto es por nuestro país, por nuestra integridad, por nuestra soberanía. Definitivamente por la soberanía de México, algo que debería unir en todo caso a la oposición, a los mexicanos en lo general. ¿Qué ocurrió, doctora? ¿No? Recordemos de los primeros ataques y ofensas de Donald Trump ya como presidente. Muchas personas se unen, muchos partidos políticos se unen para apoyar incluso a Peña Nieto ante esta
andanada de ataques. Hoy no es lo mismo, ¿no? Hoy vemos a una oposición empeñada en deshacerse de la Cuarta Transformación a como dé lugar, y si es con un poder extranjero, pues mucho mejor. Y yo le quiero agradecer que su tiempo, que nos haya permitido tener este análisis tan enriquecedor aquí en Sin Censura, y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted, para que pueda hablar con ellos. El chat tiene muchas preguntas en estos momentos. La gente quiere ponerse en contacto con usted. Por favor, le ruego nos comparta sus redes sociales. Claro, bueno, mi cuenta de Twitter, que es mi principal red social, también tengo una cuenta en LinkedIn con mi nombre, pero tengo mi cuenta en Twitter que es @G_Correa_Cabrera, todo junto, y ahí me pueden, también me pueden contactar, ahí me pueden seguir y ahí podemos empezar una conversación. Les agradezco mucho la oportunidad para poder platicar de este tema que me parece fundamental. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí está la profesora universitaria, escritora, la doctora Guadalupe Correa, especialista en ciencia política, pues advirtiéndonos de este papel pésimo que juega la oposición y cómo la tirada es dejarle a la doctora Claudia Sheinbaum un México en estado de indefensión. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Y mire, tenemos mucho más. Le pido al equipo que